eh, respetando la puntualidad de aquellos que llegaron a la hora, ¿cierto, Sergio? Este, bueno, vamos a dar inicio a nuestro tradicional jueves minero, en donde normalmente nos juntamos para escuchar algún colega que nos trae alguna información, algún relato importante, que en esta oportunidad ya vamos a tener el tema contribución de la minería a un Chile sustentable. Qué amplio, ¿no es verdad? Y qué duda cabe, ¿cierto? El que cuánto hemos contribuido, ¿cierto? En la minería, ya esa minería sustentable, ya al desarrollo de nuestro país, ya engrandeciendo también nuestra propia actividad. Bueno, en esta oportunidad nos acompaña el colega Gustavo Lago, ampliamente conocido, pero de todas maneras, para aquello, para recordárselo, el colega Gustavo es ingeniero civil de mina, egresado de la Universidad de Chile, actualmente profesor titular de la Pontificia, ya director del programa de magíster para la minería de la PUC, ya entre otras también miembro de directorios, ya pero importante, ¿cierto? Miembro del Comité del Precio del Cobre, ya del Ministerio de Hacienda. Qué importante, ¿no? ¿Verdad, Cargo? De pertenecer a ese selecto grupo que tiene la responsabilidad de cómo poder decirle se va a llenar esa famosa billetera ya de Hacienda. Así es que qué gran responsabilidad, Gustavo. Un agrado, por supuesto, de poder contar contigo en esta tarde que nos reúne a toda la gente, no tan solo a los mineros, sino que a toda la gente que está en el entorno de esta hermosa actividad. Gustavo, el tiempo es tuyo, el resto de los colegas se les solicita siempre apagar sus micrófonos, bajar las imágenes para poder tener mejor nivel de transmisión. Adelante, Gustavo. Muchísimas gracias, un gusto hablar con ustedes sobre un tema que, bueno, yo me he dedicado mucho a este tema desde hace muchos años. Entonces, no es un tema extraño que he tenido que investigar demasiado, digamos, para poder hablar. Bien, efectivamente la charla que voy a presentarles ahora, la presentación se llama Contribución de la minería a un Chile sustentable. ¿Ya? Es un tema grande y es un tema difícil. El contenido de esta presentación, primero voy a explorar qué significa Chile sustentable. Segundo, voy a ver cómo contribuye la minería a un Chile sustentable. Y aquí hay tres aspectos claves, ¿no es cierto? Primero, lo que los chilenos piensan sobre la minería, que voy a mostrar la última encuesta del Minero Barómetro que se hizo en 2019, antes del estallido social. ¿Por qué es importante explicitar, digamos, qué piensan los chilenos y además qué dicen los stakeholders, ¿no es cierto?, sobre la minería hoy en día? Porque no puede haber una minería sustentable o que contribuya al desarrollo si los chilenos no están apoyando esa minería. Y lo que los stakeholders dicen sobre la minería, hay dos aspectos muy distintos a los cuales me voy a referir. Uno es la agenda ideológica, ¿no es cierto? Y otro es la crítica ambiental. Finalmente voy a hablar sobre las contribuciones de la minería, que son bastante conocidas, la mayor parte de ellas. Y finalmente voy a hablar sobre qué hacer, qué se puede hacer. Entonces, comienzo. Y comienzo con los 30 metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas perdón, las 17 metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 2030, que ustedes seguro que deben conocer, ¿no es cierto? Y esta es la medida hoy que se aplica a los países, a las instituciones, a las empresas, para ver
si efectivamente están contribuyendo al desarrollo sustentable. Y no voy a tocar, por supuesto, los 17 metas porque es muy largo. Voy a leerlas solamente: el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Y, por supuesto, alianza para lograr los objetivos. Y aquí quiero colocar énfasis en algunos de estos aspectos, principalmente en el fin de la pobreza, en el crecimiento económico, que, como ustedes saben, hay sectores de este país que han postulado que eso ya no es importante, el crecimiento económico. Reducción de las desigualdades. Vamos a mirar qué ha pasado en Chile y qué ha pasado con la minería. Acción por el clima. También vamos a echarle una mirada a la minería aquí. Y finalmente, paz, justicia. La justicia. Justicia es clave porque el estallido social posiblemente se detona, ¿no es cierto?, debido a la falta de justicia, a la falta de respeto que sienten muchos chilenos por los otros, los que no piensan como ellos. Y hemos llegado a un punto en Chile, ¿no es cierto?, en que hay dos bandos bien definidos, que están súper alejados unos de otros, y el diálogo es extraordinariamente difícil. Ok, esas son las 17 metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y hay dos aspectos que yo voy a tocar. Primero, la desigualdad, ¿no es cierto? Y quiero mostrar aquí el coeficiente de Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad. Mientras más bajo es el coeficiente, hay menos desigualdad, ¿no es cierto? Y este es el coeficiente de Gini, según el Banco Mundial, de Chile entre 1990 y 2017, el que ha ido sistemáticamente bajando, es decir, Chile ha ido ganando igualdad. Eso no significa que estemos bien. Significa que ha habido un avance, y tampoco me voy a pronunciar sobre si ese avance es suficiente o no. Por supuesto que habría sido mejor reducirlo más, pero no es cierto que Chile no ha avanzado en este terreno, que es una de las acusaciones, ¿no es cierto?, que se hace en contra, digamos, de los gobiernos que estuvieron los últimos 30 años en el poder. Aquí está el coeficiente de Gini 2017-2019, ¿no es cierto?, de fuente del Banco Mundial, y vemos algunos países latinoamericanos que tienen un coeficiente de Gini superior a Chile, o sea, son más desiguales que Chile, incluido Brasil, Colombia, Ecuador y México, ¿no es cierto? Y son menos desiguales que Chile, o sea, son más iguales en su sociedad, Argentina, Bolivia, Perú y Perú, ¿ya? Entonces, una primera observación es que la desigualdad no tiene necesariamente que ver con el desarrollo económico. No está necesariamente relacionada directamente con el desarrollo económico. Puede haber países con mucho desarrollo económico y muy desiguales. Estados Unidos, sin ir más lejos, tiene un coeficiente de Gini muy parecido al de Chile, ¿ya? En cambio, el Reino Unido tiene ya un coeficiente de Gini muy inferior. Yo lo puse como ejemplo de un país de Europa del Norte, y puse a Noruega, que por supuesto es uno de los campeones mundiales en tener baja desigualdad.
es importante mostrar este cuadro porque señala claramente que uno de los discursos más prevalentes en la actualidad, ¿no es cierto?, que es que Chile es el país más desigual del mundo, no es cierto, no es efectivo. Y por supuesto que uno de los causantes de esto sería la minería, cosa que tampoco es cierto. La pobreza multidimensional, cuando yo les mostré esta agenda, ¿no es cierto?, dice fin de la pobreza, y la pobreza se puede medir por ingreso, que es la forma tradicional como medíamos pobreza hasta hace 5 años atrás en este país. Se sigue midiendo igual, pobreza, extrema pobreza por ingreso, pero ahora se adoptó una medida internacional que es la pobreza multidimensional. Y la pobreza multidimensional está basada en 4 grandes categorías: la educación, la salud, el trabajo, seguridad social y la vivienda. Y aquí están todos los indicadores, ¿no es cierto?, de cada uno de esas dimensiones, ¿ya? Esto pertenece a la tesis de una alumna mía, Laura Castro, que terminó su tesis de magíster el año pasado, y algunos de los resultados de su tesis se los voy a presentar porque son muy interesantes. Y aquí aquí está el umbral, que no, por supuesto no voy a leer entero, con el cual se identifica si hay una carencia en asistencia escolar, en escolaridad. Por ejemplo, en escolaridad dice uno de sus integrantes mayores de 18 años ha alcanzado menos años de escolaridad que los establecidos por la ley de acuerdo a su edad. Eso es una carencia, ¿ya? Y así están definidas las carencias para cada una de estas variables, ¿ya? Quiero resaltar que lo que se ve aquí en realidad es casi un índice de calidad de vida. Casi, porque hay cosas que no están aquí. Aquí, por ejemplo, no está la seguridad pública, ¿ya? Y eso es un aspecto muy importante en nuestra sociedad, que tendría que estar en un índice de calidad de vida. Nosotros también hemos trabajado un índice de calidad de vida para las comunas chilenas y en particular para las comunas mineras. Ok. Al haber 3 o más indicadores con carencia, de todos estos indicadores que les mostré, al haber 3 o más de esos, ¿no es cierto?, que tienen una carencia en un hogar, se define como pobreza multidimensional. Y en una comuna, y el estudio que nosotros hicimos es por comuna, ¿ya? Significa que el promedio de los hogares de la comuna tienen más de 3 carencias o más. Y lo que encontramos aquí es bien interesante, porque encontramos que la dimensión, la variable que tiene más carencia en Chile es la escolaridad, ¿ya? El 22,8% de los hogares de comunas no mineras y el 22,34% de las comunas mineras. Ya voy a indicar qué son las comunas mineras y no mineras. Seguridad social también es muy importante, ¿ya? Es una carencia importante. O sea que el tener seguridad social, el pagar imposiciones, conforma una cuestión fundamental en el futuro. Y déjenme añadir que para mí satisfacción, Codelco adoptó recientemente una política, ¿no es cierto?, de contribución a las comunidades que está encabezada por estas 2 dimensiones. Y eso gracias digamos, yo creo, al trabajo que yo desarrollé para Codelco hace unos 3 años atrás, en que les hice un diagnóstico de calidad de vida en que esto era muy evidente. ¿Ya? Lo que pasa es que las políticas que aplican las empresas, y esto es parte del tema de la sustentabilidad, ¿no es cierto?, para apoyar a las comunidades,
primero representa un porcentaje muy pequeño del total de utilidades que tienen las empresas. ¿Ah? Hay que reconocer eso. Y segundo, está hecho con muy buenas intenciones, pero hasta ahora, hasta hace pocos años atrás, era muy intuitivo. Entonces las empresas entregaban apoyo a una cantidad enorme de distintas actividades, incluidos clubes deportivos, canchas de fútbol y otras cosas. Eso ha sido redefinido ahora en Codelco y está mucho más focalizado en aquellos aspectos que necesitan más, que en este caso son la escolaridad y la seguridad social. Y muy interesantemente, los que están más desarrollados en Chile, o sea, que causan menos pobreza multidimensional, porque hay pocas carencias, ¿ya? Es la atención en salud, ¿ya? La malnutrición y la adscripción al sistema de salud. Eso significa que nuestro sistema de salud no lo hace nada de mal, ¿ya? Todos estos números están basados en la encuesta CACEN. No es una medición que nosotros hayamos hecho en la Universidad Católica. Nosotros tomamos la encuesta CACEN de 4 años y hicimos mediciones que son absolutamente objetivas, o sea, no es cosa nuestra, ¿ya? Y esta tabla está hecha en base a esa encuesta CACEN, a esas encuestas CACEN que toma 2009, 2011, 2013 y 2017. Bueno, eso se los quería mostrar. Aquí está la definición que nosotros tomamos de comunas mineras. Tomamos un umbral bastante bajo, ¿no es cierto? A partir de la encuesta CACEN también, en que 2,5% o más de la población económicamente activa trabajaba en explotación de minas de cantera. Y así definimos entonces cuáles eran todas las comunas mineras que son las que ustedes tienen a la vista. ¿Ya? Que la que tiene más peso minero es María Elena, ¿no es cierto? Y Diego Almagro, dos comunas extraordinariamente pobres, ¿no? Y va bajando, por supuesto, la participación de la población que tiene contratos con la minería, hasta llegar a Quintero, Rinconá, Empedrado, Calera, Rengo, Antuco y Paredón, ¿ya? Entonces, así definimos nosotros cuáles eran las comunas mineras. Y lo siguiente es que aplicamos esto a todas las comunas de Chile, a todos los datos de la CACEN de cada una de las comunas de Chile en los 4 años que les mencioné. Y llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, que el coeficiente de Gini, ¿no es cierto?, que indica desigualdad, es menor para las comunas mineras, por lo menos en 2 de los 4 años medidos, ¿no es cierto?, que para las comunas no mineras, ¿ya? Eso significa que en las comunas mineras había en 2009 y 2011, que están en la mitad del superciclo, menos desigualdad que en las comunas no mineras. Eso es interesante y nadie lo ha dicho antes. Creo que si la minería se puede comprobar que contribuye a reducir la desigualdad, es un efecto muy importante, digamos, porque es una de las metas claves que hizo detonar, digamos, la situación social de este país. Entonces, este dato es realmente relevante y la gente no lo conoce. Lo siguiente es que la pobreza multidimensional en las comunas mineras es sistemáticamente menor que en las comunas no mineras. Y ustedes pueden ver los números que son bastante altos. O sea, estamos hablando en 2017 de un 20% de los hogares chilenos que tienen pobreza multidimensional versus un 18,2% que tenían en 2017, ¿no es cierto?, las comunas mineras. No parece una diferencia muy grande, pero créanme que es significativa estadísticamente, ¿ya? Entonces, podemos decir con propiedad que la minería contribuye a reducir la pobreza multidimensional. Y eso es algo que tampoco es conocido especialmente por nuestras líderes de opinión, ¿ya?
Eh, ok, aquí hay una muestra de algunas de las comunas, ¿no es cierto?, con la pobreza multidimensional, en que empezamos con Vitacura, ¿no es cierto?, que tiene 2,5, algo así, de 2,5% de pobreza multidimensional. Calama, que tiene 6, y tanto, ¿no es cierto?, en 2017, y así vamos subiendo. Sierra Gorda tiene, se comporta bastante bien eh, en pobreza multidimensional, tiene menos que 10. Y vamos avanzando entonces, Rancagua, Los Andes, ¿no es cierto?, Valdivia, Illapel, Vallenar, Andacollo, Antofagasta, Salamanca, Tierra Amarilla, Vallenar y Quinteros, que tiene mucha pobreza multidimensional, incluso en 2017. Recuerden que la pobreza multidimensional fue disminuyendo fuertemente, disminuyó prácticamente 10 puntos en menos de 10 años, y eso es muy significativo a nivel nacional, y también a nivel de las comunas mineras. Ok, el ingreso en los hogares mineros, obviamente, que según la encuesta CACEN, ¿no es cierto?, es mayor en las comunas mineras que en las comunas no mineras, y eso no es extraño, ahí están los promedios, ¿no es cierto? Y ese es un dato también bastante interesante. Ahora, nosotros hicimos modelos econométricos con estos datos y llegamos primero a concluir, ¿no es cierto?, que el incremento en el ingreso total de los hogares contribuye a disminuir la pobreza multidimensional. Eso es obvio, así que es casi una no conclusión. Segundo, las personas ocupadas que tienen contratos indefinidos. Esto es muy importante. Generan un mayor impacto en la reducción de la pobreza multidimensional de los hogares que aquellas personas que tienen contratos a plazo fijo y que posiblemente no pagan, ¿no es cierto?, todas las leyes sociales. Esto es súper importante. Y yo creo que sería muy bueno que todos los ejecutivos mineros conocieran esta cifra y esta tesis en particular. En tercer lugar, que los incrementos en el tamaño del hogar en una persona hace que la pobreza multidimensional aumente. Es obvio eso. Cuando va aumentando el número de personas en el hogar, la pobreza crece. Y finalmente, mientras mayor es la participación minera en la fuerza de trabajo de una comuna, menor es la pobreza multidimensional. Nosotros hicimos el punto de corte en 2,5%, pero si lo hubiéramos hecho en 10% de la población, obviamente las cifras estas que les mostré habría mucho más diferencia entre las comunas mineras y no mineras. ¿Ya? Ok. Estos son dos de los aspectos que aborda la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y son dos aspectos que son muy importantes en la discusión social chilena. Y son dos aspectos que además hemos podido demostrar que la minería es una contribución muy efectiva, ¿no es cierto?, a reducir la desigualdad y la pobreza multidimensional, más que en las comunas que no son mineras. Ahora, ¿qué piensan los chilenos de la minería? Esto también es muy interesante, a pesar de que no tenemos una medición de este año ni del año pasado por la pandemia, ¿no es cierto? Pero, bueno, a lo mejor algunos de ustedes conocían esto. Esta es una de las preguntas del Minero Barómetro que se ha hecho durante 15 años, o 16 años, algo así. Y se le pregunta, ¿qué es lo peor de la minería en Chile? Y la respuesta tiene siempre que ver con el medio ambiente, ¿no es cierto? Y podemos ver también que en los 10 últimos años ha ido aumentando esa proporción. ¿Por qué ha ido aumentando la proporción? No porque la minería lo haga peor ahora que hace 10 años,
sino que porque los chilenos exigen más hoy que hace 10 años en términos ambientales. Y eso es demostrable absolutamente mediante el número de conflictos emblemáticos, ¿no es cierto?, que ha habido en torno al medio ambiente y que ustedes conocen y que abarcan desde 1990 hasta 2021. El último conflicto fuerte que tenemos, ¿no es cierto?, es Dominga, en que se cruzaron muchas cosas ahí, ¿ya? El primer conflicto que tuvimos en democracia fue Trillium, que era una explotación de bosques en la Tierra del Fuego, y eso finalmente no se hizo. No se hizo porque había una opinión nacional en contra de que se hiciera, pero yo tengo que recordarles que, que en particular el gobierno de Elwin fue bastante neutro respecto a esto, pero el gobierno de Frey fue muy apoyador de ir adelante con el desarrollo económico y por lo tanto autorizó, digamos, el hecho que se hiciera Ralco, que tuvo conflictos sociales importantes con comunidades indígenas, y que si a lo mejor Ralco se hubiera hecho, digamos, 10 años después no se habría podido hacer. ¿Ah? Pero en ese tiempo, tanto el Ejecutivo como la Corte Suprema, y lo podemos demostrar, tenían fallos que eran muy favorables para que los proyectos se hicieran. Hay que recordar que a principios de los 90, digamos, Chile era un país bastante pobre, ¿ya? Entonces, claro, dicen la contaminación es lo peor, mencionan otras cosas con muy poco porcentaje, y lo notable es que hay un gran porcentaje, un tercio de los chilenos, que no sabe o no responde. No saben lo que es lo peor de la minería. ¿Ya? Y créanme que esto es una pregunta abierta. Dicen que la contaminación en general es lo peor, porque la verdad es que cuando uno les pregunta más, y nosotros tenemos la demostración en esas encuestas, el chileno medio, esta es una encuesta que se hace nacionalmente, persona a persona, ¿no es cierto?, desde Arica a Punta Arenas, en las principales ciudades del país, y es una muestra representativa, que tiene un porcentaje de error que es del orden del 3%. No es una encuesta telefónica, es una encuesta presencial, ¿ya? Y por lo tanto tenemos mucha confianza en los resultados porque muestran tendencias que son clarísimas, ¿no es cierto?, a través de 10 años. Pero lo que quería decirles es que efectivamente los chilenos piensan en general que les gusta un medio ambiente limpio, pero cuando uno les pregunta qué significa un medio ambiente limpio, digamos, son mucho menos las respuestas que uno recibe. Pongámoslo de esa manera. ¿Cuánta agua usan las mineras? Esta es otra pregunta que hicimos en muchas ocasiones, y la verdad es que una gran parte del país, más de la mitad del país, piensa que las mineras usan más agua de la que necesitan, ¿ya? Y esto es muy decidor, y esto es especialmente cierto en Antofagasta y Atacama, ¿ya? Donde, digamos, 70-80% de la gente dijo que efectivamente usaban más agua de la que se necesitaba. Ustedes juzgarán si esto es cierto o no, pero esto es lo que piensa la gente. Así que es muy importante. Una tercera pregunta que quiero mostrarles es esta pregunta, que dice: ¿cuánto cree usted que la minería cumple con la normativa ambiental? Y hay una gran parte del país, ¿no es cierto?, nacional, 63%, que dice que cumple poco. Y cuando se le pregunta cuánto exige el Estado, hay más de la mitad del país que piensa que el Estado exige poco ambientalmente. ¿Ya? De tal forma que esta es la encuesta de 2019,
es bastante reciente y muestra el sentido del país por el tema ambiental. Ya es muy importante entender la exigencia ambiental creciente, ¿ah? Que comenzó tímidamente con Trillium, continuó con Ralco, después con la planta de Celco, después vino la intervención del presidente Lagos en Alumisa y eliminó Alumisa, ¿ya? Después de eso vino la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, que en su primer gobierno no tuvo intervenciones, digamos, que pasó a llevar la legislación ambiental. El presidente Piñera en su primer periodo, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar, ¿no es cierto?, sacar del juego a la Central Barrancones, como ustedes recordarán, con un llamado telefónico a su dueño, después de que el proyecto había sido aprobado ambientalmente. Y posteriormente la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, una de las primeras cosas que hizo fue invalidar Hidroaicén, ¿no es cierto?, mediante el Comité de Ministros. Y bueno, y hubo entre medio, digamos, muchos fallos de la Corte Suprema que son muy importantes y que son totalmente distintos en su naturaleza que las intervenciones de los poderes políticos, ¿ya? Cuando se mezcla la política con el medio ambiente, el problema es que los chilenos no sabemos qué es lo que está imperando, si es el medio ambiente o es la política, ¿ya? En cambio, cuando está la Corte Suprema, sabemos que cuando es la Corte Suprema o los tribunales ambientales o incluso el Servicio de Evaluación Ambiental, que son entidades relativamente independientes del poder político inmediato, digamos, del poder ejecutivo y legislativo, podemos tener más confianza en que los dictámenes se adhieren a la ley ambiental que tenemos. Se pueden equivocar, pero se adhieren en general. Y es cuando entran las decisiones políticas de los comités de ministros o los comités regionales, que son presididos por los intendentes, que muchas veces han generado controversias muy, muy importantes. En cambio, las controversias que ha generado la Corte Suprema son cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta per secula, ¿ah? Por ejemplo, la invalidación 2 veces de la resolución de calificación ambiental del Morro, porque no había acuerdo con la comunidad indígena. O la invalidación de la central térmica de Castilla, ¿no es cierto?, que se hizo porque había una comunidad de 400 personas que no fue considerada y que no llegó a acuerdo. Y la Corte Suprema suprimió ese proyecto fundamentalmente por el conflicto con la comunidad, a pesar de que esgrimió otros argumentos también, ¿ya? Y en el caso de Hidroaicén, quiero decirles que Hidroaicén, la Corte Suprema lo aprobó e hizo indicaciones correctivas, mientras que el Comité de Ministros, 2 años después, ¿no es cierto?, eliminó el RCA, lo invalidó, por las mismas razones que la Corte Suprema había aprobado el proyecto. Yo quiero indicar eso, ¿eh? Y eso no significa que yo esté a favor de Hidroaicén. Yo estoy sencillamente mostrando los hechos, ¿no es cierto?, de esta evolución ambiental que hemos tenido en Chile, que es una evolución ambiental, un crecimiento del sistema de evaluación ambiental. Esta es una de las láminas más preocupantes, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos visto, y es la satisfacción. ¿Cuán satisfecho está usted con la contribución de la minería al desarrollo del país? ¿Diría usted que está muy satisfecho y algo satisfecho? Bueno, ese porcentaje que llegó a ser, digamos, muy importante desde 2006 en adelante, nunca bajó del 50%. En el último año medido, que es 2019, bajó del 50%, era 47%. De alguna manera, y yo sospecho que el número sería bastante inferior hoy, ¿ya? Entonces, hay aquí un cambio de mirada, ¿no es cierto?, del país, especialmente de los jóvenes, especialmente de los jóvenes.
Estos son datos que no podemos refutar. El país ha progresado hacia una crítica ambiental muchísimo más dura que la que había antes. Quiere un medio ambiente limpio, quiere un medio ambiente en que no haya contaminación, quiere un medio ambiente en que a ellos les parece que la minería, digamos, tiene mucho impacto. Ahora, ¿qué piensan los stakeholders? ¿Qué dicen los stakeholders? Porque esta es la población, o sea, esto es representativo de los chilenos. Pero ¿qué dicen los stakeholders? Y esta es la batalla de las ideas, ¿ya? Y yo planteo como hipótesis que la minería está perdiendo la batalla de las ideas. Y esta batalla tiene dos frentes independientes entre sí, cada uno de ellos con audiencias distintas. El primero es el discurso ideológico, el desprestigio de la minería privada para poder nacionalizarla, y el objetivo es la expropiación sin compensación, ¿ya? Y esto es lo que intentó hacer el primer proyecto aprobado por la Cámara sobre el royalty, proyecto que está siendo revisado en este momento en el Senado, que comenzó su revisión final ahora hace uno o 2 días atrás, ¿no es cierto? Y que el autor intelectual del proyecto que fue aprobado en la Cámara reconoció que lo que ellos perseguían era poder sacar de producción a una parte importante de las minas chilenas de tal forma que cayera su valor y que el Estado pudiera comprarla en una nueva nacionalización. Ese es un poco el objetivo de este frente ideológico de desprestigio de la minería privada. Sin perjuicio que uno pueda hacer muchas críticas a la minería privada. ¿Qué es lo que dice el discurso? El segundo ámbito de la batalla es la actividad que destruye el medio ambiente, ¿no es cierto? Que son totalmente distintos estas dos críticas, que destruye el medio ambiente y que incluye a la minería privada y a Codelco, mientras que este incluye solamente a la minería privada y no incluye a Codelco, ¿ya? Obviamente. Entonces, voy a analizar un poco cada uno de estos dos aspectos. El primero, se dice, ¿no es cierto?, que paga muy pocos o nulos impuestos, ¿ya? Y ahí está la discusión del royalty. Digamos, no necesito decirles en qué vamos. En segundo lugar, que se lleva la riqueza y deja solo el hoyo. Y eso es un discurso que ha calado hondo en sectores bastante amplios de la población, desgraciadamente. Tercero, que eleva los costos para pagar menos impuestos. Y esto, digamos, yo les puedo mostrar los recortes de diario de las declaraciones de líderes de opinión, miembros del Congreso que han dicho esto, y que es realmente increíble que lo digan, porque elevar los costos para pagar menos impuestos es ilegal. O sea, y si se pudiera demostrar que están haciendo eso, obviamente que esas empresas van a quebrar, porque no son empresas chilenas, son empresas internacionales. Y este tipo de engaños no sería aceptable a nivel internacional. Cuarto, que falsifica las cifras en la exportación de concentrado. No solamente las cifras de contenido de cobre, sino que de sus productos también, ¿ya? Esto ha sido una acusación bastante antigua. Por supuesto, la Comisión Chilena del Cobre ha publicado varios documentos para indicar que esto es digamos, muy, muy poco probable, y no voy a hacer demasiado descargo sobre este tema, a pesar de que los tengo. Publiqué un paper que a propósito responde otro trabajo que publicó Manuel Riesco hace años atrás, ¿ya?, sobre este tema. Y finalmente, que exporta piedras, ¿no es cierto? Ese es un poco el tenor de las acusaciones a la minería privada. Exporta piedras porque, claro, exporta concentrado. Ahora, hay que tener claro que el discurso sobre la nacionalización es equívoco, porque, digamos, las cadenas de valor del sistema global hoy
no admite que haya, digamos, mucha variación en la forma como se hacen las transacciones internacionales. La no compensación es imposible tras una nacionalización. Está el caso de Indonesia, que es muy reciente, en que compró una parte de Freeport-McMoran justamente para tener mayoría de acciones en la mina Grasberg en Indonesia, que era la segunda mina más productora del mundo, ahora es la tercera o cuarta, pero va a subir su producción nuevamente y pagó más de $3.000 millones por subir su participación para tener el control de la mina, ¿ya? Entonces, esto demuestra que una nacionalización sin compensación es una quimera, es un sueño que le están vendiendo a los chilenos, rememorando, digamos, la nacionalización que se hizo en 1970 y que, entre paréntesis, tuvo que pagar compensación posteriormente. Venezuela, por ejemplo, le vende petróleo a las grandes corporaciones petroleras y parte de ese petróleo termina siendo refinado en Estados Unidos. En Ecuador, Venezuela y Bolivia, el Estado ha firmado acuerdos de servicios, por ejemplo, exploración e incluso joint ventures con corporaciones transnacionales, otorgando granjería. O sea que el discurso ideológico, ellos quieren controlar, digamos, los recursos naturales. Ustedes lo pueden ver en algunos programas políticos aquí. Pero la verdad es que cuando tienen el control de los medios de producción, se ven enfrentados a decisiones que son muy difíciles, ¿ya? Y si no, solamente hay que mirar la columna de deuda, ¿no es cierto?, de Codelco, que es altísima, ¿ya? Y eso se debe a que el Estado no ha reinvertido en forma adecuada. ¿Y por qué no ha reinvertido en forma adecuada? Porque ha usado esos recursos para fines sociales. ¿Qué nos hace pensar entonces que una empresa nacional del litio o una extensión de Codelco va a tener efectivamente el apoyo económico del Estado? Yo, tras casi 50 años, ¿no es cierto?, 40 y tantos años de la existencia de Codelco, eso se ha demostrado que no es cierto, ¿ya? Y yo diría que es tal vez la vulnerabilidad más importante que tiene Codelco, que el Estado no ha reinvertido, digamos, en sus operaciones en forma adecuada. No ha invertido, por cierto, lo mismo que invierten las empresas privadas en sus operaciones mineras. El extractivismo, que es una palabra que ustedes han escuchado mucho en este último tiempo, está bien cuando el Estado es el que lo ejerce, ¿ya? Pero Bolivia le dio gas natural barato a inversionistas de infraestructura, ¿ya? Y el discurso extractivista de los ambientalistas en Chile incluye a Codelco y a los privados. Por lo tanto, el extractivismo es un término que lo usan ambos bandos, los que quieren, digamos, nacionalizar la empresa privada y los que están, por supuesto, tienen un discurso muy crítico ambientalista. El problema del discurso extractivista es que hacen una crítica a la actividad minera, pero no proponen ninguna alternativa de crecimiento, de actividad económica. Entonces, francamente, no es muy útil eso, pero sí prende, porque prenden todos estos slogans, ¿no es cierto?, que se hacen famosos, se hacen populares y que no tienen mucho significado. Ahora, veamos lo que dicen, en qué consiste la crítica ambiental. Bueno, primero el extractivismo, eso es una crítica ambiental, que usa la casa agua fresca, ya les mostraba la encuesta. Obviamente ya hemos visto, ustedes han visto a Chile Sustentable y otras organizaciones, digamos, ambientalistas que han impugnado, digamos, a la minería por usar demasiada agua fresca. Claro, hemos tenido una sequía de 10 años y obviamente las faenas de la zona central están todas en deuda con respecto al agua. Teniente, Los Bronces
Pelambre y Andina, ¿no es cierto? Y todas ellas van a tener que tomar algún tipo de medidas, algunas ya las han tomado. Contamina las aguas superficiales y subterráneas, voy a mirar esto un poquito más en detalle. Ocupan mucho territorio, no por la mina misma, sino que por las instalaciones, especialmente los tranques de relave. Los depósitos de relave son un problema extraordinariamente serio en Chile, y voy a explicar por qué. Ustedes lo deben saber. Genera contaminación del aire, no respeta a las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Y si no, es cosa de mirar lo que escribió la Convención Constitucional sobre las comunidades, sobre los derechos de las comunidades indígenas, en que la minería está sindicada ahí como una de las actividades que hay que regular muy férreamente, por decirlo suavemente. Cosa que parece bien, ¿eh? Pero la verdad es que la forma importa y daña a la flora. Y hay muchos otros efectos que yo no menciono aquí, pero aquí están los principales, ¿ya? La crítica ambiental incluye a Codelco. Chile Sustentable critica no solo el uso excesivo del agua por parte de la mente, sino que la contaminación del agua superficial y subterránea. Y indica que eso ha provocado agotamiento caudales, ¿no es cierto? Tal caso, estoy mencionando solamente algunos ejemplos, porque hay muchos. Es el caso Codelco Norte y Soquimich, que han provocado el desecamiento y contaminación del río Loa en la región de Antofagasta. Chile Sustentable. La minería, digo yo, ¿no es cierto?, es el sector más fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente. No solo lo digo yo, está medido eso. Ahí en las fiscalizaciones se ve la verdad, porque los estudios de impacto ambiental son solo promesas, pero la verdad se ve en la fiscalización. Y el número de fiscalizaciones realizados desde 1997 hasta ahora es realmente muy grande. Y el sector minero es el más fiscalizado de todos los sectores económicos en Chile. Eso está en un documento muy reciente que sacó el Consejo Minero y que es muy bueno, de un estudio de abogados. Las fiscalizaciones muestran que la infiltración de aguas de relave y de minas es lo principal y generalmente no está pronosticado que ocurra en los estudios de impacto ambiental. Y créanme que yo, que enseño esta materia en un curso que hago hace 25 años, que es gestión ambiental, sé de qué estoy hablando porque reviso las fiscalizaciones que se hacen y la verdad es que el agua es el número uno, ¿ya? Y lo que ha dispuesto la Superintendencia del Medio Ambiente en muchos casos es draconiano con las empresas mineras. La crítica ambiental es legítima, las faenas más fiscalizadas están a menos de 10 kilómetros de zonas pobladas o de sitios agrícolas. Ello es predominante desde el río Copiapó hacia el sur, ¿no es cierto? Hacia el norte hay más espacio, menos población y casi nula agricultura. La fiscalización es bastante menor porque los impactos son menores. La preocupación es principalmente la infiltración de agua, pero también el levantamiento de polvo, aunque este no afecta a la salud. ¿Ah? Los depósitos de relave que levantan polvo y llegan a los poblados, nosotros hemos revisado las concentraciones de PM2,5 y podemos decir claramente que hay muy pocas infracciones a la norma actual chilena, pero el problema es que el polvo reduce la calidad de vida de la gente y a la gente no le gusta tener polvo, porque se llena todo de polvo, ¿ya? Las calles, las casas, al interior de las casas, los automóviles, todo. Ello presenta un serio problema para instalar nuevos depósitos de relave al sur del río Copiapó o expandir los actuales. Y yo planteo que este es tal vez el problema más acuciante de la minería chilena en lo ambiental actualmente. El espacio, ¿ya?
Ahora pasemos a la parte positiva, porque hemos estado mirando lo que dicen los stakeholders y también un poco la evidencia que existe, ¿no es cierto?, respecto a las críticas ambientales. Y debo decir que la infiltración del agua, nosotros la hemos mirado con mucha atención, es un problema que la industria minera no ha resuelto, ¿ya? Y que es muy difícil de resolver. No es sencillo resolver la infiltración que se produce, aunque sea muy pequeña, ¿ya? Digamos, bajo un tanque relar. Porque esos tanques fueron construidos sin capas impermeables, fueron construidos hace 20 o 30 años atrás. Ya los más grandes tanques de Chile fueron construidos hace mucho tiempo. Si construyeran hoy, estarían mucho mejor preparados para evitar la infiltración. Y la infiltración es un problema grave porque se infiltran las napas subterráneas y aunque implique solamente elevar el contenido sulfato, la gente no le gusta tomar agua que tiene algún tipo de contaminación. Entonces las empresas mineras tienen un problema mayor ahí. Este es un problema que hay que resolver. Contribución de la minería, sustentabilidad económica, esa es la primera de todas, porque si las empresas no son sustentables económicamente, obviamente que tampoco pueden hacer protección ambiental. Aquí hay un gráfico que es, digamos, propio nuestro, de nuestra base de datos. Este es un gráfico de la participación de la producción de cobre chileno desde 1800 hasta ahora, ¿ya? Y en que vemos el auge del cobre a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? La bajada brutal de la producción chilena y nuevamente la subida con la entrada de Chuquicamata, Teniente y Potrerillo, ¿cierto? Posteriormente. Y después vemos que esto declinó hasta la nacionalización. ¿Ya? O sea, aquí está toda una historia escrita con este gráfico. Y posteriormente vino el boom de los 90, que empezó antes de los 90, entre paréntesis, y que llegó a su máximo en 2004. Y posteriormente Chile comenzó a reducir su participación en la producción mundial, significando que esto se generó porque Chile no aumentó su producción. Chile no ha aumentado su producción sustancialmente desde hace 16 años. Y eso es un problema muy serio que enfrenta la minería chilena, ¿ya? Así que de esta manera yo planteo que aquí está escrita en este gráfico prácticamente toda la historia del cobre en Chile. La parte donde más contribuyó a la economía, ¿no es cierto? Aquí, donde los impuestos eran muy altos, en toda esta parte, ¿ya? Y también cuando contribuyó menos. ¿Ok? Este es un gráfico de la curva de costos, ¿no es cierto?, publicado por Wood Mackenzie ahora recién, hace pocos meses atrás, en que muestra la posición competitiva de Chile ahora como promedio y muestra que no está bien ubicado en la curva de costos. Tenemos minas de promedio, digamos, Chile está ubicado entre el tercer y cuarto cuartil. ¿Ah? Y prácticamente todos los competidores importantes están mejor que Chile, ¿ya? Así que esto es un llamado a atención. Entre estos dos gráficos tenemos las principales cosas que hay que hacer, digamos, a nivel económico, si queremos que nuestra minería surja en el futuro. Los indicadores típicos, ¿no es cierto? El PIB, el 11% del PIB del país, las exportaciones el año pasado 56%, el empleo 9,3%. Estas son cifras del Consejo Minero, yo las tomé. No siempre tomo las cifras del Consejo Minero. Inversión en minería, estas son cifras de Cochilco, y no encontré las cifras totales de Chile, pero sí la minería sigue siendo muy importante en inversión. Y aquí está la recaudación, ¿no es cierto?, los impuestos.
Aquí está Codelco, y nos encontramos que Codelco ha tenido problemas desde que tuvo un mayor endeudamiento, que fue a partir de 2014, ya que su mayor contribución ha sido a través del 10% de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? La mayor contribución a los excedentes que entrega el fisco ha sido eso. ¿Ah? No han sido los dividendos. ¿Okay? Eso, por supuesto, va a cambiar este año porque el precio es muy alto. Y tenemos, por supuesto, el superciclo llegando a 8.000 millones de dólares. Y aquí está el mismo gráfico, pero en términos del Producto Interno Bruto. Aquí se incorpora a la GMP10. Las GMP10 son 10 empresas, no digamos que son las más importantes, pero son las primeras que entraron. Y ahí están 3 de las más importantes. Está Escondida, Collahuasi y Pelambre, que aportan en promedio, yo diría, entre el 65 y 75% de toda la tributación privada es aportada solamente por esas 3 minas. Y entonces tenemos que hay una gran disparidad dependiendo del precio. El año pasado fue solamente 1,2% del producto. Este año, porque digamos, el precio es mucho más alto, va a subir mucho esta curva. Posiblemente no va a llegar al 8% que llegó en el tope del superciclo. No creo que llegue a eso. Y por lo tanto ahí tenemos inmediatamente mapeado lo que puede contribuir a un aumento de los impuestos mineros realistas, ¿no es cierto?, que permita la inversión futura de la minería y la continuidad de la minería chilena al presupuesto del próximo gobierno. ¿Ah? No hay que hacerse ilusiones. La minería no puede contribuir con una parte fundamental de ese presupuesto. Sencillamente no da para eso. No da para eso. Aquí está la simulación de los impuestos del año pasado, de la GMP10, entre los cuales están Pelambre, Collahuasi y Escondida, ¿no es cierto? Y aquí está según el precio. Y vemos que si el precio es de $2.50 a $3, efectivamente lo que vamos a tener es una tributación del orden de la que tuvimos el año pasado, ¿ya? Que representa entre el 48 y el 40% de las utilidades antes de impuestos. Y si nosotros subimos el precio, este año podemos esperar algo como solamente la GMP10 como 6.000, entre 5 y 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de aporte de esas empresas a los impuestos. Lo que los chilenos no saben y que las empresas mineras no se han preocupado de dar a conocer es que la minería sí tiene un rol muy importante hoy en algunas cosas. Primero, en inversión en energías renovables. Yo hice un recuento a mano y llegué a la conclusión de que solamente en estas 3 regiones, ¿no es cierto?, que suman cerca del 40% del total de la potencia instalada desde 2019 hasta ahora, corresponde a la minería. ¿Ya? Eso es una brutalidad. O sea, la lucha contra el cambio climático está siendo liderada por la minería. Y eso es algo que las empresas, ni el Consejo Minero ni la Tsunami, han puesto en realidad. Y la otra cosa es la inversión en desalación, ¿no es cierto? No tengo cifras totales aquí, pero sí sabemos que el agua que es desalada o que es impulsada directamente desde el mar representa el 25% del agua fresca no recirculada que usa la industria del cobre. Y eso va a subir fuertemente, digamos, en los próximos 10 años. ¿Ya? Ok. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar, ¿cómo anda mi tiempo? Estoy un poco pasado, pero bueno, voy a terminar muy pronto.
Reportar los impuestos pagados año a año por empresa aplicando estándares internacionales. Está claro que hay muy pocas empresas en el mundo que están haciendo esto de acuerdo a los estándares internacionales y las empresas chilenas no son un ejemplo. No es que no tengamos los datos, ¿eh? Los datos los tenemos, pero hay que buscarlos y solamente lo pueden buscar los expertos. Esto no está disponible para el público. Estuvo disponible ahora porque hubo un debate nacional, digamos. Pero las empresas tienen que hacer un esfuerzo en reportar muy detalladamente, de acuerdo a las prácticas internacionales, cuántos impuestos pagan. Eso no cuesta nada y tampoco tiene ningún riesgo. Aumentar el presupuesto de innovación, investigación y desarrollo. Ayer había una charla, digamos, en que Juan Enrique Erasmus hizo una investigación y descubrió que la inversión en innovación por parte de la industria minera el año pasado fueron solamente 40 millones de dólares, lo que significa un 0,1% de las ventas, demasiado bajo. Yo quiero decirles que yo coincido plenamente con ese diagnóstico. Esto es como tratar de mover un transatlántico con un soplo, ¿ya? La minería es un transatlántico demasiado grande para que estemos invirtiendo tan poca plata en innovación, ¿ya? Eso es el objetivo. Lo demás son palabras. Reducir los costos de inversión aprovechando las sinergias en la construcción de proyectos. Aquí hay muy poco esfuerzo efectivo. ¿Por qué vamos a tener tantos puertos? ¿Por qué vamos a tener tantas desaladoras, líneas de transmisión y otras instalaciones? Fíjense ustedes lo que pasó ahora con el puerto de Dominga, porque ustedes saben que 7 kilómetros al norte del puerto, del supuesto puerto de Dominga, está el puerto aprobado ya de CAP. ¿Y por qué el Estado no tiene ninguna manija para poder exigir que se usen esas sinergias? Entonces vamos a construir un puerto por cada operación. Eso es ridículo, ¿ya? Ello permitiría aumentar la producción con nuevos proyectos porque va a rebajar los costos de capital. Los costos de capital de Chile son altísimos. Son de los más altos del mundo. No se los mostré ahora, pero estamos más altos que Estados Unidos, estamos más altos que... El único que nos gana es Rusia, ¿ya? El costo de capital es muy alto y hay que bajarlo. Porque si no, los proyectos chilenos son muy caros de lograr. Y ese es uno de los motivos por los cuales no hemos aumentado más la producción. Reducción de costos de operación y aumento de productividad. Bueno, esto se habla permanentemente de esto y yo creo que han habido esfuerzos interesantes, pero hay que poner mucho más recursos para lograr esto. Resolver la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Esto es muy fácil decirlo, muy difícil de hacerlo. Este es un desafío gigante que tiene la industria minera, ¿ya? Informar la afectación de glaciares en toda la minería y qué medidas se están tomando. Esto es algo que también es incompleto, ¿ya? Es incompleto. A lo mejor la información está, pero no está resumida, el público no la conoce, ¿ah? Y tampoco conoce los beneficios que puede tener proyectos mineros que protegen los glaciares. No solamente que los destruyen, sino que los protegen. Reportar las emisiones de CO2 de cada mina y de toda la minería con estándares internacionales. Esto nuevamente se reporta en forma bastante eficiente. Han habido avances. El Consejo Minero publicó cifras más detalladas ahora hace poco, ¿no es cierto?, sobre las emisiones de CO2 de cada mina. Encargar a una universidad chilena un estudio sobre la veracidad de los costos reportados. Es necesario salir al paso de esas falsedades que se dan sobre los costos de las mineras. Y lo mismo respecto a las declaraciones de exportación de cobre en concentrado de sus productos.
¿Y por qué hablo de universidades? Porque son las instituciones, de acuerdo a la encuesta CEP, más creíbles en Chile. Las universidades son las instituciones más creíbles en Chile. ¿Ya? Finalmente, ¿no es cierto?, cerrar las fundiciones que no cumplan con el decreto 104 del año pasado, del año 2019, perdón, que es el decreto de calidad del SO2, ¿ya? Y aquí hay dos fundiciones que están en la mira, ¿no es cierto?, directas, que son Ventanas y Hernán de la Lira. Colaborar con el Estado para traer a una empresa fundiciones de clase mundial que instale una nueva fundición en Chile para no reducir nuestra capacidad de fundición. Hay más o menos consenso, estimados colegas, de que en el curso de esta década se van a cerrar seguramente 3 o 4 fundiciones y van a quedar solamente las grandes, ¿ya? Entonces, no podemos perder esta capacidad de fundición por una serie de motivos que no tengo tiempo de fundamentar aquí, ¿ya? Y divulgar los éxitos de la minería, inversión en energías renovables, en desalación y los logros en eficiencia del uso del agua. Así que yo quería contarles eso y estoy, por supuesto, abierta a sus preguntas, que me imagino que van a ser varias. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, tus presentaciones tan intensas en información y sobre todo en cuanto a números, pero lo relevante es que tus números hablan, oye. Tus números traen muchos mensajes, ¿ya? Eso es lo interesante. Mira, yo quisiera comenzar, oye, Gustavo, es lo siguiente, fíjate que para, en el fondo, corroborar en parte de lo que tú estabas diciendo, hoy día en la mañana, dentro de las audiencias que existen hacia las comisiones ya de los constitucionalistas, estuvo por Aprimín Sergio Hernández, ¿ya? Yo lo escuché, ¿ya? Y fíjate tú de que parte de lo que tú decías, ya algunos de los constituyentes, ya constitucionalistas, como se le dice, efectivamente, hablando del hoyo que se deja y de las riquezas que se llevan y que no queda nada acá, ¿ya? Otro, ¿ya? Aunque ella era representante de la quinta región cordillera, ¿ya? A que no cree esto de que el consumo de la minería es un 3% ya de las aguas y que la minería consume todo el agua y que no cree nada de ello. Oye, esto hoy día en la mañana, ¿ya? Sí. Aparte de eso, fíjate, ya haciendo pie al inicio de tu presentación, en este tercio, ya que no responde a la pregunta, ¿cierto?, del conocimiento de la minería, qué relevante, porque ellos están en ese tercio. Y fíjate que tú, otro dato, otra información. Nosotros dentro del instituto, en la convención, que se hizo un taller con muchachos del último año de ingeniería, ya de las diferentes universidades, ya de un total de 100, pucha, apareció un tercio, ¿ya? Pero de todas maneras había representatividad, ¿ya? Pero la desinformación que los propios cabros tienen, ¿ya? Del significado que la minería, ¿ya? Aporta al país, oye, es muy baja, es muy baja. Entonces, de ahí a que tiene tremenda relevancia, ¿ya? En esto lo que tú planteas, y que yo creo que faltó un poquitito más énfasis, a lo mejor en tus últimas dos láminas, en el tema del plano comunicacional, ¿ya? De la minería. Fíjate que también nosotros dentro en el instituto, ¿ya? Y con apoyo que hemos tenido externo, ¿ya? Se ha buscado, no hay demandas contra la minería, ¿ya? No hay demandas contra la minería por causas medioambientales comprobadas directas, sino que lo que hay son desafecciones, ya, incomodidades de la comunidad, ya, eso es lo que está. ¿Ya? Entonces, pero eso tampoco la gente lo sabe, sino que la minería, entonces el tema comunicacional es tremendamente relevante. Si bien es cierto, está comenzando en este minuto, existe ya esta agrupación de una buena cantidad, son como 60 entre diferentes tipos de organismos, desde Arica hasta la sexta región, con lo que se denomina el compromiso minero, ya que lidera
la gente de Sonami y la gente de... Sonami es la que lidera eso, ya con el Consejo Minero. Ya están en un plan ahí de poder difundir, pero la esencia está por ese lado. Yo creo de que habría que naturalmente en tus exposiciones ya, que tal como lo decía, que los números son tan evidentes, el poder ver las formas, el poder cómo llegar con esta información tan objetiva y sustentable nuestra, ¿ya? Que la entienda la gente. Ni que decir, que también lo hemos conversado dentro del compromiso minero, es también cómo poder llegar a niveles más bajos, porque ocurre de que es esta generación, ¿ya? Como dice Tironi, la generación de los hijos y nietos, ya de los de la década del 70, ¿ya? Que son tan... Pero ocurre de que a los más chiquititos tampoco lo estamos informando, ¿ya? Tampoco lo estamos informando. Entonces estamos formando nuevamente otras generaciones de los que están en enseñanza básica, ya en enseñanza secundaria, absolutamente desinformados. Y allí es donde tenemos la gran falencia de la, de la, de la minería, ya en todo esto. Era un comentario, no sé si tú quieres profundizar algo más, Gustavo, antes de a los colegas ofrecerle que ya hay algunas manitos levantadas. No, yo escucho, mientras tanto, veo que Sergio Demetrio tiene la mano Sí, levantada. sí, Como, justamente. como de costumbre, que Sergio preguntó. No, oye, no, es que no podría ser, ya no podría ser. Estimado amigo Sergio, adelante. Estás muteado. Sergio, estás muteado. Adelante. Ahí, Ahora sí, Sergio, pues ahí sí. si no era yo el que estaba muteado. Ustedes me tenían muteado, que es distinto. Ah, Ah, no podía hablar. Oye, yo a Ya. Gustavo lo he escuchado hartas charlas desde que antes que fuera esta cosa con él. Y me interesaba mucho escucharlo de siempre. Incluso siempre saco a la colación una vez que hizo una por los años, no sé si fueron 90 o 2000, cuando hablaba del reciclaje. Que hizo una memoria por ahí, pero incluso hizo una publicación. Lo malo que le dejó hasta en mitad de camino la publicación y no dio todos los datos. Pero era muy interesante que el reciclaje nos podía llevar a que la minería quedáramos prácticamente, la minería primaria, quedamos casi obsoletos y bajar la producción primaria, no me acuerdo los números, pero como a la mitad. Y con eso el mundo se abastecía de más. Pero sí requería un reciclaje altísimo. Oye, yo ahora, Gustavo, le quiero, no sé si sugerir que cuando habla cuánto es el aporte de la minería, cuánto es lo que aporta la minería no es lo que aporta solamente los impuestos, siempre hablan que lo que la minería va a aportar son los impuestos falsos. La minería aporta no solamente los impuestos, porque si tú tienes una cantidad de dinero que ven por las ventas, de esa cantidad de dinero que tienes de venta, tiene unos costos. Obviamente las utilidades tienen que aportar impuestos y está bien. Él dice que eso se releve. se quedó La gente pegado. sepa Sergio, de que no es solo impuesto, perdón. Sí, no, no, dale, que adelante. habías quedado pegado un momento. No es que Dale, estoy. si estás con el teléfono. Entonces, profesor, Sergio, dale. bueno, lo que pasa de que el OPEX aporta al sistema local, nacional, mucho, y el Sí, claro. CAPEX también. O sea, eso hay que relevarlo también, porque si los precios son bajos, la cantidad de OPEX que aporta al país es mucho más alta que los impuestos, mucho más. Lo que pasa es que el Estado es un stakeholder que chupa todos los impuestos y quiere más de eso. Sí, de acuerdo. Nutrimos del OPEX. Estoy de Entonces yo acuerdo. creo que cuando tú muchas veces, oye, el aporte, el marido, la valorización, no, es mucho más. Porque si fuera por los puros impuestos, ¿cómo creció Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, todas estas cosas? Esos fueron los privados. Y son los stakeholders privados que tenemos con nuestros sueldos, con nuestros servicios que le damos a las mineras, con servicios de trabajo, servicios de insumos, materiales, todas estas cosas. Entonces yo creo que eso hay que relevarlo. Y tú, como muchos charlistas,
focalizan en puro impuesto. Y no es eso lo correcto. Entonces, de esa manera la gente, porque si es por impuesto, mátate todas las otras que no producen impuestos, resulta que la minería sea bastante para abajo, bajaría el mercado de todos los servicios, productores, todos los que le dan servicio a la minería bajaría. Y eso sería muy malo para la sociedad. Entonces, hay que ver no solamente los impuestos que llegan al país, sino que hay que ver todo lo que aporta al país. Incluso en CAPEX también el aporte es altísimo. ¿Ah? Obviamente la maquinaria es externa, pero todo el movimiento de tierra, toda la construcción, todo eso queda en la sociedad. Eso es lo que quería yo relevar. No quiero meterme en más temas porque yo creo que hay que tener pocos temas, pero ese tema yo creo que es muy importante. Gracias. ¿Qué piensa, Gustavo? No, yo te encuentro Gracias, toda Sergio. la razón. No mostré, Sergio, un gráfico que debería haber mostrado de la distribución del valor agregado, ¿ya? Que efectivamente muestra lo que tú dices, ¿ya? Y fíjate que, en síntesis, lo que se llevan los accionistas no es más de 1/3 del total de las utilidades, del total del valor agregado. El valor agregado está constituido por los salarios y por las utilidades, ¿ya? Y en las utilidades hay varias cosas. Pues, ahí está la capitalización, están los impuestos, están los dividendos a los socios, ¿no es cierto? Está el pago de la amortización, hay varias cosas, pero si tú vas dividiendo, te encuentras con que el aporte al Estado de los empleados, los salarios, que hay que contarlo de ese valor agregado, son prácticamente iguales entre sí, ¿ya? No tengo tiempo para mostrarles el gráfico, pero es un gráfico bien impresionante. ¿Ok? Vale. Gustavo, mira, una pregunta acá que está el colega Sergio Jarpa. Primero Sí. que nada, agradece la presentación, muy buena tu presentación, te da la felicitación y pregunta, ¿cuál es tu opinión de la escasa importancia de la minería en los programas de los dos candidatos a la segunda vuelta? No tengo una respuesta, ¿eh? Los programas los programas mineros de todos los últimos candidatos presidenciales han sido súper escuetas. Súper escuetas. Y eso puede no ser una tan mala noticia, ¿eh? Porque, o sea, si no hacen nada, bueno, entonces está de parte de la industria minera cambiar la situación con lo que tenemos, ¿ya? En cambio, si nos cambian la legislación fuertemente, podrían afectar demasiado lo que es la minería, entonces puede que no sea tan positivo. Por ejemplo, la idea de uno de los candidatos de privatizar, una suerte de privatización de Codelco, para mi gusto es muy equivocado. No tiene que ver con lo que el país quiere y con lo que el país necesita. O sea, hay que resolver las cosas de otra manera. Y por el otro lado, aumentar los impuestos en forma desmedida, bueno, lo que hace es destruir la industria minera. Entonces, ninguna de las dos soluciones es buena. Gracias, Gustavo. No sé, colegas, si hay, porque estamos en la hora, ya llevamos casi 1 hora y media, que es lo que normalmente ocupamos y distraemos al colega que viene a hacer alguna exposición. Yo creo que, Gustavo, ya agradecerte una vez más ya tu presentación y, por supuesto, en algún momento dentro del próximo año, que ya nos queda poco para comenzarlo, y ojalá pudiésemos tener mejores expectativas, poder tenerte en un próximo jueves, Gustavo, nos gustaría mucho. Así que Claro. muchas gracias por tu presentación. Ok, muchas gracias, Julio. Y como digo, hay un gráfico muy interesante sobre la distribución del valor agregado, que tampoco se conoce en Chile, ¿ya? Que curiosamente nadie ha publicado, ¿ya? Bueno, hay que hacerlo, ¿ya? Hay que Si hacerlo. tú,
Si tú nos los puedes hacer llegar, después se los hacemos llegar también a los colegas nosotros acá. Sería Ok, fantástico. ok, muy bien. Muchas gracias a ustedes, Vale. pues. Espero A que hayan... ti, Gustavo, gracias. Gracias, estimados colegas. Chao, chao, gracias. Chao. Eh,